En el calendario que estamos siguiendo en este tiempo, estas semanas en las que estamos estudiando, hemos estado cubriendo las parábolas del Señor. Y la parábola de hoy se parece mucho a la que leíamos hace 8 días y nos ubica una vez más en un campo, en un sembradío, según lo que hemos visto de la palabra del Señor. Y hablando de contextos como el que nos presenta la Escritura, al igual que muchos de ustedes, yo como persona pues tengo interacción con el mundo más allá de los muros de Jerusalén, como dicen los poetas cristianos. Yo estoy en contacto con lo que está más allá de la iglesia, es decir, con el mundo secular. Y pues sí, de alguna manera me entristece la situación en la que vivimos, el discurso moderno, la falta, digamos, de moral en este proyecto amoral que se llama actualidad. Y pues es triste, es esta realidad que vivimos, pero eso es lo que es. Pero lo que a mí sí me molesta y me llega a enojar es una postura, una actitud que muchas instituciones cristianas, por así decirlo, están tomando ante este contexto. Es una actitud que le dicen algunos de encuentro o una actitud de, ¿cómo le diríamos? De coexistencia o convivencia, así le dicen en el vocabulario moderno. Y les digo, esto lo utilizan muchas instituciones, entre comillas diríamos nosotros, cristianas. Y recientemente yo escuchaba que en este contexto que para muchos, por ejemplo, la salvación en términos de educación, lo que para los autores cristianos originales significaba la educación cristiana, la educación de escuela, para muchos esa salvación ahora lo que significa es ser un sinónimo de escolarización. De tal manera que, por ejemplo, los maestros o hasta incluso los que construyen las escuelas en una comunidad necesitada o algo así, son salvadores de la comunidad. Y es esa postura reduccionista, ¿no? Y esto a mí me molesta y digo, yo siempre me pregunto, ¿por qué usar el vocabulario cristiano que claramente ya es un estorbo? O sea, ¿para qué seguir usando ese lenguaje, esa filosofía, cuando simplemente ya pasamos de ese punto, por así decirlo? Y en referencia, por ejemplo, a la parábola de la cizaña, pues yo me pregunto, Señor, ¿por qué no simplemente los quitas de en medio? ¿No? Y en el Evangelio de hoy, que es San Mateo 13, del 24 al 30, fíjense que es muy interesante la manera en la que Jesús aborda una situación similar. Dice Eclesiastés que lo que fue ayer será mañana. Y todo es lo mismo, simplemente se repite. Y el Señor pues está lidiando con lo mismo, con lo que nosotros estamos pasando el día de hoy, en este tiempo. Y entonces el Señor habla de su sembradío de trigo y la cizaña. Pero hermanos, para poder entender bien este pasaje y dimensionar pues el mensaje de esperanza que nos da a nosotros como cristianos, tenemos que poner atención a la primera parte de la parábola y el vocabulario, hablando de vocabulario, que el Señor utiliza. Si vemos nosotros en el versículo 24, que es donde inicia, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y si nos vamos a la interpretación que nos da el Señor Jesús, en unos versículos más adelante, en el versículo 36, dice el Señor Jesús les dice en el 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, ¿verdad? Entonces estamos hablando
El Señor nos da una interpretación aquí del pasaje, entonces ya sabemos quién es el primer personaje. Y obviamente estamos hablando del reino de los cielos. Pero fíjense bien entonces a qué se refiere con la siguiente. Dice que sembró buena semilla en el campo. Y fíjense entonces lo que nos dice Jesús en su interpretación más adelante. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y es muy, muy importante que veamos los detalles de este vocabulario, porque noten ustedes el adjetivo con el que el Señor describe a la semilla. Nosotros somos la semilla. Pero ¿cómo está calificada esa semilla? Vean ustedes, tenemos el término bueno. La buena semilla. Cuando nosotros, hermanos, pensamos esto en el contexto de la salvación, en el contexto de los propósitos de Dios, esta referencia nos lleva, eso bueno, ese juicio de bueno, nos lleva a cuando el Señor terminó su creación. Hemos estudiado Génesis ya bastante tiempo y recordamos que el Señor al final de cada proceso de creación dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando el Señor ve la creación ya con el hombre, el hombre en ello dice, y vio Dios que era muy bueno. Y este concepto, ya que estamos pensando del reino de Dios, estamos pensando en el Hijo del Hombre y estamos pensando en que nosotros somos la semilla, nos enseña, hermanos, que esa palabra buena, esa palabra bueno es un juicio que el Señor ha hecho ya de nosotros. Dice el apóstol San Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo es que tenemos paz con lo que Dios desea? Bueno, porque el Señor, gracias al sacrificio de su Hijo, nos ha juzgado como buenos. Y esta realidad, hermanos, es de verdad el mayor descanso y la esperanza presente que tenemos como cristianos, porque no hay mayor dicha, no hay mayor confianza de la que sabernos a nosotros mismos y hallarnos como buenos ante los ojos de Dios por medio de Jesús. Dice Mateo 25:23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y dice el Salmo, bienaventurado aquel sobre el cual el Señor, y dice el salmista describe, sobre el cual no es hallado pecado. Somos hallados buenos. Somos juzgados buenos. Entonces fíjense cómo el Señor da eso por sentado. El Señor está hablando con una semilla que ha sido juzgada, que ha sido declarada buena. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en este detalle? Porque solamente sabiéndonos juzgados como buenas semillas, llegamos al propósito de la parábola. Fíjense entonces en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando nosotros transportamos, bueno, el Señor nos interpreta lo mismo. ¿Quién es el enemigo? Pues sabemos, el diablo. ¿Y quién es la cizaña? ¿Quiénes son la cizaña? Los hijos del malo. Yo estaba buscando una imagen para el boletín que pues ustedes saben no estamos imprimiendo, pero lo estamos haciendo. Y yo buscaba una imagen correcta para la portada. Y pues yo no soy persona de campo, la verdad, y pues tengo que estudiar en estos asuntos, ¿no? Porque yo no tengo ni idea. Y ayer, mientras buscaba la imagen, uno de los temas principales que se abordan al hablar del trigo y las cizañas que son iguales. Nada más un campesino experimentado, un hombre de campo sabe distinguir entre el trigo y la cizaña, porque están igualitos, se parecen uno y otro. Y obviamente el trigo se nota que es trigo por el fruto que da. Y esto, se fijan, podemos sacar mucho mensaje de esta parábola. Y la cizaña pues obviamente no da fruto.
pero físicamente y así yo los veo. De hecho, una de las imágenes que encontré era para comparar el trigo y la cizaña. Yo no tengo idea de cuál era el trigo y cuál era la cizaña, porque pues les digo, no soy persona de campo. Entonces, imagínense esta realidad dentro de la narrativa que nos está presentando aquí el Señor. Y nos habla esto y lo ponemos en perspectiva con el ejemplo que ya hablaba al principio. Y es que como cristianos nos vamos a dar cuenta que dentro de la iglesia hay mucha cizaña. Si estamos diciendo que el contexto es el reino de Dios, es decir, la iglesia, si estamos hablando que la buena semilla somos los cristianos y la cizaña está dentro del campo, que es el reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que dentro de la iglesia hay mucho cizaña. Y lo más triste del ejemplo que les ponía de mi incapacidad para distinguir una de la otra es que esa es la realidad de nuestra vida. Parece que son y no son. Se ven igualitos, hablan igual, se comportan igual, pero no son. Dentro de los muros de la iglesia hay muchos que diciendo ser nuestros, no nada más tuercen la escritura, no nada más tuercen el vocabulario, sino que también prosperan. Y hablando de esto, yo le compartí a uno de mis amigos, le decía mi frustración, eso que me enoja, ¿no? Que usan el vocabulario cristiano, que a fuerzas estar haciendo referencia a lo que no les importa. Y él me decía, es que eso es lo que mejor sabe hacer el anticristo. Y él me decía, porque si se vieran diferentes y vinieran desde lejos, pues sería más fácil detenerlos, sería más fácil identificarlos y pues qué problema. Hablando de los muros de Jerusalén, de los muros de la iglesia, imagínense esta fortaleza que vemos al enemigo que viene, pues obviamente nos defendemos, nos ponemos en guardia y es mucho más fácil defendernos. Pero esto no es lo mismo cuando están dentro de nosotros, están dentro de los muros y se ven iguales a que nosotros. Y él me decía eso, pues es que eso es lo que mejor hace el anticristo. El problema empieza de adentro y de allí es de donde crece. Más o menos lo mismo que nos dice San Juan en 1 de Juan 2:19, cuando habla de los siervos del anticristo, literalmente, que dice, salieron de nosotros, dice San Juan, pero no eran de nosotros. Ahora imagínense ustedes, aplicamos esto que estamos hablando en el contexto de la iglesia, aplíquenlo en la vida personal. Hay muchos aspectos, muchas facetas de nuestra vida que parece que son y no son. Hay muchos comportamientos, hay muchas prácticas, hay muchas actitudes que dentro de nosotros parece que son las de un hijo de Dios, parece que son fruto del Espíritu Santo y la verdad es que no. Simplemente son cizaña que el enemigo plantó. Hace muchos años yo me acuerdo que compartía en un sermón también, hablaba yo de las personas que usan a la iglesia para negar el ministerio de la iglesia o que idolatran a la iglesia para engañar a nuestro Dios. En el sentido práctico, cuando la gente que está, por ejemplo, en el estudio de sonido, los que se encargan de seguridad, en las iglesias grandes principalmente, que tanto se meten en eso que su atención está en la iglesia y menos en el propósito de la iglesia. Se termina perdiendo, ¿no? En ese aspecto, se supone que es algo bueno, se ve como bueno, pero al final de cuentas termina siendo cizaña. Y es muy difícil que uno lo pueda distinguir la una de la otra. En un ejemplo sencillo, es como si yo me memorizara mi sermón para que saliera muy perfecto, muy bien coordinado, y tanto me concentro que me enojo conmigo mismo y el propósito de la palabra de Dios termina perdiéndose por mí. Por mi deseo de hacerlo bien. Fíjense entonces cómo dentro de nosotros mismos también estamos llenos de cizaña. Y entonces vemos en el versículo 27 una pregunta muy obvia, ¿no?
Dice en el versículo 27, y cuando vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y luego en el 28 le dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pues es la pregunta obvia, ¿no? Ya ellos se dieron cuenta. Y entonces, pues, ¿cuál es la solución simple, no? Pues hay que quitarla y se acabó. Entonces, ¿por qué el Señor no simplemente arranca esa cizaña? Nos preguntamos nosotros. ¿Por qué el Señor no quita de mi vida esos aspectos y ya? ¿Por qué el Señor simplemente no arranca a esas personas que no tienen nada que hacer aquí? Y curiosamente estas preguntas que nos estamos haciendo se parecen a la misma petición que hizo, a la petición que el apóstol San Pablo hizo 3 veces. No sé si ustedes se acuerdan, en 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, 7 y 8, que el apóstol San Pablo habla de esa oración que él estaba haciendo. El apóstol habla de ese aguijón que fue dado en su carne y dice, y 3 veces le pedí al Señor que no lo quitara. Posiblemente una enfermedad, un problema personal, una inclinación, lo que haya sido, pero el apóstol le dice al Señor, quítamelo. O sea, esa es la solución simple, ¿no? Si hay cizaña en el campo, Señor, quítala. Si hay cizaña en mí, Señor, arráncala. Si hay un aguijón en mi carne, si hay un aguijón en la iglesia, pues Señor, quítalo. Pero fíjense ustedes cómo en ninguno de los casos que estamos cubriendo ahorita, el Señor actúa según lo que esperamos. ¿Y qué les dice el padre de familia a sus siervos? ¿Ustedes creen si los siervos fueron capaces de identificar una de la otra, no pudieron haberla arrancado? Y dice aquí el padre de familia, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y si ustedes se fijan, el apóstol San Pablo tampoco recibe la respuesta que quiere. El Señor ni siquiera le explica, no, mira, no te voy a quitar tu aguijón por esto y por esto. No, el Señor ni siquiera le dice. Entonces, a final de cuentas, tanto en la parábola como en el testimonio de San Pablo, tal parece que la cizaña o aguijón están para quedarse. Entonces, hermanos, a partir de esto, si la cizaña y el aguijón van a quedarse, ¿qué podemos aprender de esta parábola? Y fíjense que lo más importante, quizás el aspecto más importante que es con lo que abre el Señor Jesús la parábola, es que a lo largo de toda la parábola, desde principio hasta el fin, el padre de familia, el Señor Jesús que platica también la parábola, siempre hace diferencia entre el trigo y la cizaña. Fíjense cómo el Señor Jesús tiene bien identificado que la cizaña es cizaña y que el trigo es trigo. Nunca se le confunden al Señor el uno con el otro. Y eso es lo importante, eso es lo bonito, porque los creyentes hemos recibido una nueva identidad en Cristo Jesús. Hemos recibido un nuevo adjetivo que en el caso de la parábola es bueno. Al Señor no se le confunde el que ha sido juzgado bueno y el que es juzgado malo. O sea, ese no es el peligro. Y es muy bonito que el Señor llama a las cosas como lo que son y no las confunde ni las revuelve. Yo les decía, hermanos, que yo ni idea tenía que se parecían. Yo sé que es una planta diferente al trigo, obviamente, pero no sabía que estaban igualitas. Pero a diferencia de ese juicio que yo hice de la planta, que no sé la diferencia, al Señor Jesús, el Señor Jesús nos reconoce como lo que somos. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin importar cómo se vea, sin importar cómo nos juzguen, cómo nos parezcamos, cómo lo que aparentemos, el Señor sabe lo que somos. Y pues eso es para nuestro consuelo, porque imagínense, si nuestra identidad dependiera de lo que hacemos,
Si nuestra cristianidad dependiera de nuestras obras, pues no. Y el Señor, a pesar de las apariencias, sabe que es trigo y sabe que es cizaña. Y también pues aprendemos de esto, aunque no nos parezca, pero el hecho de que el padre de familia no mandara a arrancar la cizaña es por nuestro propio bien. Y fíjense, allí dice, no vaya a ser que con ella arranquéis también el trigo. Aunque la cizaña y el aguijón se quedan, vemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice el apóstol San Pedro, poned todas vuestras cargas en el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Y esto pues lo vemos claro, una vez más digo, en los motivos del sembrador. Y en la experiencia cristiana nosotros aprendemos en muchas formas y muchas maneras que hasta la cizaña puede traer beneficio a nuestra vida. Y es que al Señor no se le van las cosas. El Señor tiene el poder de hacer las cosas malas una bendición para nosotros. Y San Pablo, ese es el punto de que nos compartiera su testimonio sobre el aguijón. San Pablo siguió con ese aguijón toda su vida, pero ese es el punto de que nos lo mencionara. También otro aspecto, otra cosa que aprendemos de aquí, es que ante la mala hierba, como le dice la gente popular, y sus afrentas, aunque los males que trae la cizaña consigo misma, el Señor nos enseña algo que le enseñó a San Pablo. ¿Qué le dijo el Señor a San Pablo ante su oración? Bástate mi gracia. Entonces, aunque haya cizaña en nuestra vida, en nosotros mismos, aunque haya cizaña dentro de la iglesia, aunque haya cizaña en este mundo, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Y entonces aquí vemos, hermanos, que finalmente esta gracia de la que habla San Pablo es la que se complementa con la misma gracia que nos juzgó buenos, que nos llamó buenos, que nos hizo buenos. Porque para los redimidos del Señor, para esa buena semilla que el Señor juzga como buena, la presencia de la cizaña, el dolor del aguijón, todos esos sufrimientos nos recuerdan lo incomparable que es la gloria venidera. Y eso es lo que dice San Pablo en Romanos 8. ¿Verdad? Dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense cómo el padre de familia no mandó a arrancar la semilla, la cizaña. El Señor no le quitó el aguijón a San Pablo, pero gracias a esas dos cosas, San Pablo sabía, pero todo esto tiene punto final. Esas realidades que causan dolor en el cristiano, que causaron dolor en San Pablo, son el recordatorio de que todo eso tiene un punto final. Y dice San Pablo entonces, al final de esta porción del pasaje, en Romanos 8, dice versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Y dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y hermanos, esto es entonces lo bonito que nos enseña la parábola del sembrador, de que sí hay cizaña en la vida, sí hay situaciones que no deberían estar allí, sí hay conflictos que ojalá el Señor quitara simplemente, pero pues la realidad es que el Señor no lo hace. No siempre, por lo menos. Pero aún así, aún esa cizaña que no debería estar allí, aún lo que el maligno hace en contra de nosotros, el Señor lo usa para nuestro bien. Y esta cizaña, decía yo, nos recuerda lo incomparable de la gloria venidera. Así que con gozo y paciencia, hermanos, como dice San Pablo, esperemos y anhelemos aquella esperanza en la cual fuimos salvos por la resurrección de Jesús. Vamos a orar.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más porque nos has mostrado tu palabra, Señor, porque has abierto el pensamiento nuestro y el entendimiento nuestro, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, quede en nosotros. Ayúdanos a sabernos, ayúdanos a encontrarnos y como buenos delante de tus ojos. Gracias, Padre, porque por amor y por misericordia nos juzgaste buenos delante de tus ojos, y a pesar de la cizaña que haya en nuestra vida propia o en nuestra iglesia, Señor, tú sabes quiénes somos y tú nos identificas como tuyos. Te ruego, Padre, que nos guardes, Señor, que nos des la paciencia de la que habla San Pablo, Señor, y ayúdanos a esperar con gozo y con paciencia, Señor, la gloria venidera. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.